Bueno, mis hermanos, acabamos de leer la escritura en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6, pero en esta mañana me quiero enfocar en el versículo número 5, que nos dice, no hay otro Dios, ¿sí? No lo tengo acá, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a estar estudiando en esta mañana ese texto y le suplicamos al Señor que quiera hablar a nuestras vidas. Este texto maravilloso que encontramos en la epístola que le escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, viene exhortándole el apóstol acerca de las reuniones de oración. Le dice: te exhorto que se hagan oraciones por todos los hombres. Los creyentes no deben cesar de orar por todos los hombres, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice el texto, es que se arrepientan y se salven. Note lo que el apóstol está diciendo a este pastor Timoteo: oren para que los hombres se arrepientan, porque esa es la voluntad de Dios. Creo que nos encontramos frente a un pasaje donde nos habla de el amor de Dios sobre la humanidad, sobre la grandeza del bendito evangelio. Hoy en día en los púlpitos se predica el evangelio y se dice que el evangelio es plata, que el evangelio es el venir al Señor para que solucione problemas, para que dé familias felices, para que solucione problemas de dinero. Pero creo que este pasaje nos muestra lo que realmente, hermanos y amigos, es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Dios quiere que los hombres se arrepientan. ¿Y de qué manera los hombres pueden arrepentirse? ¿De qué manera los hombres pueden llegar al Señor? Dice que por medio de un único, escúcheme bien, un único y suficiente mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. En otras palabras, entonces, lo que Pablo dice es: oren para que los hombres sean salvos. Para que sean salvos, les será necesario un camino, y el único camino al Padre, que es el Señor Jesucristo. Este texto entonces nos presenta a tres personajes, los cuales podemos decir son los personajes principales de la historia bíblica. Encontramos el primero a Dios, Dios como creador, Dios como soberano, Dios como omnipotente, como supremo, como santo y como justo. El texto dice, porque hay un solo Dios. Allí encontramos a esa primera persona de la Trinidad, al Padre, al único Dios. Pero también encontramos a una segunda persona, y es el Santo Hijo de Dios. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? El Señor Jesucristo, dado como el único y suficiente mediador, el único. Y por último, también en el pasaje hallamos a los hombres, de los cuales no tenemos o no podemos presentar alguna credencial que lo favorezca. Solo podemos llamarle el hombre pecador. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, bondadoso, creador de todo. Jesucristo es el único suficiente Salvador, es el mediador que tenemos entre el Padre y nosotros. Y encontramos en tercer lugar a los hombres. ¿Qué podemos decir de los hombres? Que son pecadores. Así que quiero en esta mañana que tomemos este texto de primera de Timoteo 2:5 y examinemos qué nos dice este texto de cada una de estas personas. ¿Qué podemos sacar de este texto de cada una de estas personas? Así que vayamos a nuestra primera persona. ¿Qué nos dice entonces el texto
de Dios? Lo que el apóstol Pablo le asegura a Timoteo es contundente, porque hay un solo Dios. Estas palabras son dichas en medio de una sociedad idólatra y politeísta, es decir, con muchos dioses. Allí habían muchos dioses, los hombres habían inventado muchos dioses, y Pablo inmediatamente dice, porque hay un solo Dios. Note que él no dice, bueno, les voy a hablar de otro Dios. Les voy a hablar, Timoteo, tú tienes que hablar de que hay un Dios un poquito más grande que los que hay allí. No, él dice claramente, porque hay un solo Dios. Por supuesto, esto de una sociedad politeísta ha estado en todas las sociedades, en todas las épocas de la historia. Pablo afirma que Dios es numéricamente uno, es decir, que es el único ser divino en su categoría, no hay más. Y todas las demás criaturas, los demás seres, tienen su existencia de Él, por Él y para Él. Quizás cuando nosotros como hombres nos miramos en nuestra categoría como hombres, miramos alrededor, ¿qué vamos a ver alrededor nuestro? Otros seres humanos como nosotros. Todos tenemos la misma esencia, todos estamos en una misma categoría, así que no somos únicos. Pero cuando Dios mira al lado, dijimos que no puede mirar arriba porque no hay nadie, pero si mira al lado, ¿qué pasa? Tampoco. ¿Quién se puede igualar a Él? Absolutamente nadie. Él es trascendente, Él es santo. Así que Dios es único, aunque subsiste en Trinidad. Muchos nos acusan a nosotros de que creemos en 3 dioses. No, nosotros creemos que hay 3 personas, pero hay un solo Dios. No hay 3 dioses, hay uno solo. La Biblia, por supuesto, reafirma esta verdad por muchos pasajes. Quiero mostrarle al menos 3 de ellos. Isaías, capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él claramente dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, antes de mí no hay nadie, después de mí no hay nadie. Y claramente dice, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 60 nos dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Así que cuando la Biblia nos dice que Dios es uno, nos está diciendo que no hay otro semejante a Él. Es uno. Recuerden, no es que Jehová sea el Dios más grande de todos los dioses. Si usted lee el texto, dice, fuera de mí no hay Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Fuera de mí no existe Dios. Además de que Dios es numéricamente uno, también es único. Cuando hablamos del atributo de la unicidad de Dios, estamos diciendo no solamente que Dios es uno, sino que es único. Zacarías 14:9, lo voy a leer en la Reina Valera 2005, y dice, entonces el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será
único, y único será su nombre. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Quién es Dios? Hermanos, describir a Dios es una tarea compleja y ardua, pero déjeme mostrarle algunos atributos de ese único Dios. Dios es el creador de todo lo que existe en el mundo. El hombre, la naturaleza, además no solamente lo ha creado, sino lo sustenta. Todo lo que existe proviene de Él. Todas las bendiciones vienen de Él. Dios es perfecto en sus atributos y virtudes, lo que lo hace infinitamente diferente a los seres humanos, los cuales somos temporales, finitos e imperfectos. Dios es el creador de todo, de toda criatura suya, y como tal le debe todo reconocimiento, toda admiración y toda gloria. ¿Escuchó lo que dije? Toda criatura. No solamente los cristianos deben adorarle. Él demanda adoración de todo lo que ha creado. De todo lo que respire. De todo lo que tenga conciencia. Dios hizo al hombre, ¿para qué? Para que lo adorara. Y todo hombre le debe adoración. Si Dios es el creador de todas las cosas por el poder de su palabra, Él, por conclusión lógica, omnipotente, o sea, es omnipotente, es decir, no existe un poder mayor. En las culturas paganas e idólatras no hay un Dios todopoderoso. No lo hay. Si existiera ese Dios todopoderoso, los demás dejarían de existir. Ya que al haber varios dioses se limitan entre sí. Se ha notado que el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios del amor, bueno, diferentes dioses, pero cada uno tiene repartido el poder. ¿Qué clase de Dios es ese? Pero cuando hablamos de que Dios es omnipotente, la palabra omni significa todo, potente, todo poder, es que Dios trasciende todo. ¿Lo notan? Dios es el único Dios porque no hay nadie que se compare con Él. Es el único, hermanos y amigos. Él es todopoderoso en la tierra, en los cielos, el cual ha creado todo, pero Él mismo no fue creado y quien no tiene competencia. Dios es Señor y dueño del universo y gobierna sobre todo. De acuerdo a sus leyes es regido el mundo incluido el hombre, sus planes son llevados a cabo inalterablemente. Él es soberano, sus leyes son perfectas y no podemos encontrar la menor debilidad en lo que Él ordena. Entonces lo que el texto nos está enseñando es que solo hay un Dios único y verdadero, el Dios de la Biblia. Los demás dioses no existen en verdad. Escúchelo, amigo. Tú que dices, es que yo creo en Dios. Bueno, tienes que puntualizar más, porque lo que te estoy diciendo es que fuera del Dios de la Biblia no existe otro Dios. Lo que la Biblia nos dice es que no hay otro que pueda recibir el nombre o la palabra Dios. Yo sé que la Biblia dice dioses y lo dice con la minúscula, pero cuando la Biblia nos muestra que o habla de dioses, no nos está asegurando que los hay. No, lo que nos está queriendo decir es que solamente existe un Dios, que esos dioses, con minúscula, los ha inventado el hombre, pero que no existe otro fuera del Dios de la Escritura. Así que si alguien me dice, yo creo en Dios, tiene que creer en ese Dios de la Escritura, porque no existe otro. No lo existe. ¿Quién se compara con Él? Así que Dios es numéricamente uno, pero también es único. No hay nadie como Él. El hombre elabora ídolos de acuerdo a su voluntad
ídolos que se conforman a lo que Él es, ídolos manipulables y complacientes que nada tienen que ver con el único y sabio Dios. Estos no son dioses en lo más mínimo. Solo existe el Dios y el Dios de la Escritura. Y a Él debemos adorar, honrar de la manera que Él lo exige. No de la que nosotros queremos, sino de la manera que Él exige. Por esto Dios es santo, soberano, omnipotente y exige del hombre adoración, obediencia, piedad. Pero el hombre, a causa de su estado caído en pecado, es incapaz de darle algo bueno a Dios. Por el contrario, se convirtió en un opositor, en un rebelde, en un siervo del mal, en una fábrica de ídolos que usa para escapar de la única mirada o de la mirada del único Dios verdadero. Así que, teniendo esto en mente, sabiendo que solamente existe un Dios y es el Dios de la Escritura, quiero que veamos una segunda persona, un segundo personaje que nos aparece allí en el texto, y es el hombre. Como segundo punto, entonces, ¿qué nos dice el texto del hombre? Dice, y un solo mediador entre Dios y ¿quiénes? Los hombres. Allí aparecen los hombres. Esta frase nos pone al hombre en una condición terrible, y es que Dios es su enemigo. Hay una discordia entre Dios y el hombre. El texto me dice que el hombre está en una condición terrible y dice que requiere de un mediador. ¿Por qué necesita un mediador? La respuesta es sencilla, porque está enemistado con Dios. Dios es un Dios santo, perfecto y único. Los hombres están enemistados con Dios. Por eso dice que necesita un mediador, alguien que solucione ese gran problema del hombre, que es el pecado. Por supuesto, debemos aclarar que el hombre no fue enemigo de Dios siempre. Él no fue creado como enemigo. Él fue creado en honor, creado a imagen de Dios. No fue creado como todas las demás criaturas inferiores, sino que de él se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En la condición en la que fue creado, el hombre era amigo de Dios, obedecía y honraba a su Creador sin límite alguno. Sin embargo, el hombre no permaneció mucho tiempo en el estado en que fue creado. La paz, la amistad, la felicidad se ven gravemente afectadas cuando él decide pecar. Revelarse delante del santo Dios, y ahora su condición pasó a ser de odio, enemistad, infelicidad y rebeldía. Hermanos, los hombres no solamente no quieren saber de las cosas de Dios, es decir, no solamente no quieren venir a la iglesia, les incomoda que les hablen de Dios, sino que lo odian a Dios, odian todo lo que tiene que ver con Dios. Son enemigos de Dios. Los seres humanos, siendo representados por Adán, heredan la corrupción de un estado de antipatía delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No es que solamente pecó Adán y Eva. Sí, ese fue el problema. Ellos pecaron, pero ellos nos transmitieron. Recuerde que ellos eran nuestros representantes. Pero dice que no solamente por el pecado de ellos, porque dice por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado.
El hombre en su estado natural, tal y como nace, es enemigo de Dios. El hombre vive en oposición y desafío a la autoridad de Dios. El hombre no quiere ni puede cumplir ningún mandato de la ley divina. Esta le es gravosa, le es odiosa. Él prefiere hacer sus propias normas y vivir bajo ellas y desecha los preceptos del Señor. Creo que para los jovencitos que estamos teniendo, los discipulados, aquellos que están asistiendo en los discipulados, este tema es fresco en sus mentes. ¿Recuerdan la pregunta del catecismo que veíamos, la número 20? Que dice, ¿en qué estado introdujo la caída a la humanidad? ¿Cuál fue el estado, cuál condición fue que el hombre o la humanidad quedó después de la caída? La respuesta es que la caída introdujo a la humanidad en un estado de pecado y de miseria. ¿Recuerdan cómo el hombre fue creado? Santo, perfecto, feliz, totalmente una relación con Dios. Cuando el hombre cae, todo eso se pierde. Así que ahora el hombre queda en una condición de miseria y de pecado. Salmo capítulo 107, versículo 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Este texto declara que el hombre es afligido, sufre a causa de sus rebeldías y sus maldades. Su estado no es de felicidad y tranquilidad, sino que es atormentado por el pecado, pues vive para complacerlo. Por supuesto, el hombre no regenerado es llamado enemigo de Dios, es un rebelde que piensa cosas malas y ejecuta las acciones perversas. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo se encuentra el hombre en su estado natural? Es decir, antes de ir al Señor Jesucristo, ¿amigo de Dios? No. Enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este texto claramente nos dice que antes éramos enemigos de Dios. Esto se lo está diciendo a creyentes. Por lo tanto, aquellos que no son creyentes aún están enemistados con Dios. Qué terrible es esto, hermanos. Que el hombre esté enemistado con Dios, pero más terrible que Dios esté enemistado con el hombre. Eso es más terrible. Pero eso es lo que pasa. Los textos se refieren entonces a que éramos extraños, enemigos. Esta condición es en la que se halla cada hombre y es una condición triste y vergonzosa. Sin embargo, en medio de esta oscuridad hay una luz esperanzadora y magnífica. Dios no desea que el hombre permanezca en semejante condición. No necesitamos, y querido amigo, no necesitas permanecer como enemigo de Dios, ya que por su amor y su gracia, Él mismo, escúchelo, Él mismo ha dado la solución a este problema. Y lo encontramos en la siguiente parte de nuestro texto, en la tercera persona de la que quiero que estudiemos y nos centremos en esta mañana. Y es, ¿qué nos dice el texto de la tercera persona? ¿Qué nos dice el texto del Señor Jesucristo? Que es el mediador entre Dios y los hombres.
Dios, un Dios santo, maravilloso, perfecto, que creó al hombre santo, perfecto, pero que el hombre decide pecar. Y cuando peca, queda excluido, queda en una condición de miseria y de pecado, condenado sin esperanza. Pero ese mismo Dios maravilloso, que entiende y que tuvo compasión del hombre, quiere y desea solucionar ese problema. El hombre por su propia cuenta nunca podrá solucionar ese problema. Por más obras beneficiosas que haga, por más que se comporte bien en esta tierra, nunca podrá solucionar el problema de enemistad con Dios. El texto dice claramente que hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Biblia también nos dice que nadie puede ir al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Nadie. No puedes luchar en tus fuerzas. No puedes decir, yo puedo solucionar el problema. Yo puedo dejar todo a un lado y puedo ser amigo de Dios. Sin Cristo sigues siendo enemigo de Dios. Así que miremos qué nos dice el pasaje del Señor Jesucristo. Nos dice que es el mediador entre Dios y los hombres. Este texto nos habla de la maravillosa intervención de la segunda persona de la Trinidad, Cristo como mediador entre Dios y el hombre, aquel que vino a favorecer a los hombres y reconciliarlos con su Creador. Quiero que procuremos entonces entender un poco esa figura de mediador. Necesitamos entender qué es eso de mediador. El diccionario lo define de la siguiente manera. Mediadores como profesionales que facilitan el diálogo entre las personas que tienen un conflicto. Son una figura neutra e imparcial que se encarga de ayudar a las partes implicadas en una disputa a resolver de la mejor forma posible. Algunos sinónimos de mediador pueden ser intermediario, intercesor, árbitro, conciliador o negociador. Así que un mediador es alguien que se pone en medio. Jesucristo está en medio de Dios y los hombres. Es el único que puede hacer ese proceso de reconciliación entre dos partes que están en conflicto. ¿Dios y el hombre pecador están en conflicto? Por supuesto. Es un conflicto grave, delicado. En el Antiguo Testamento, hermanos, no podemos encontrar directamente esa palabra de mediador, pero sí encontramos la idea de lo que es o de lo que significaba un mediador. Quiero que vaya a Job, capítulo 9, versículos 33 y 35. Job 9, 33 y 35 dice: porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro. Noten la palabra allí. Les dije que un sinónimo de mediador es árbitro. Él dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, que quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en ese estado no estoy en mí. Hermanos, Job aquí sentía agudamente la distancia entre él y Dios. Se sentía tratado injustamente por Dios, pero que no había forma de abordar el problema. No es hombre para que yo me pueda presentar delante de él.
Dios no podía ser confrontado con las circunstancias inexplicables de Job, por lo que Job había perdido la esperanza de encontrar alguna vez una respuesta satisfactoria a su problema. Job necesitaba a alguien que resolviera las diferencias entre él y Dios. Comprendiendo la distancia entre él y Dios, Job anhelaba que alguien cerrara la brecha entre ellos. Aquí entonces estaba Job clamando por alguien que pudiera interponerse con autoridad entre Dios y él mismo, y así crear una forma de encuentro, una posibilidad de contacto. Lo que Job anhelaba se cumple en la segunda persona de la Trinidad, ese maravilloso mediador. Job dice, él es tan alto, tan sublime, no es hombre. ¿Cómo hago yo para llegar allá? Estoy perdido. Y él pregunta, ¿no habrá un mediador, no habrá un árbitro que pueda poner las manos entre los dos y nos pueda reconciliar? Esa es la idea de mediador. Un mediador, un intermediario, una tercera persona que se interpone entre dos partes que de otra manera no podrían comunicarse. Recordamos el caso de Moisés frente a Dios, y él hizo esa figura de mediador entre el pueblo y entre Dios. La voz en el monte Sinaí que humeaba era tan terrible que el pueblo no quería acercarse allí. Así que Moisés asumió el oficio de mediador para hablar en nombre de su pueblo y también para hablar al pueblo en nombre del Señor. A esto se hace referencia Pablo cuando dice en Gálatas capítulo 3, versículo 19 lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué hacía Moisés entonces? El pueblo no quería, temía, decía, uy no, yo me acerco allá. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, ustedes no pueden hacerlo, lo voy a hacer yo, voy a ir a presentarme delante de Dios, voy a representarlos a ustedes, pero ahora voy a representar la voz de Dios al pueblo. Esa es la figura de mediador. El mediador entonces es para dos personas, para con Dios y para con el hombre. No se requiere un mediador cuando existe una sola persona con alguna dificultad. Aunque la necesidad no es de Dios, Dios es uno eternamente en la Trinidad. La relación de la Trinidad es perfecta, no hay desacuerdo en ella, por tanto, entre ellos no se necesita un mediador. Cuando decimos que el mediador es entre dos personas, no estoy diciendo que Dios necesitara ese mediador en la Trinidad. ¿Por qué? Porque estaban totalmente de acuerdo, no había discordia, Él es Dios. Pero el hombre sí necesitaba de un mediador. Gálatas 3:20 dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Cuando Dios vio más allá de sí mismo y vio a alguien más, vio a alguien carente y necesitado. Él pensó en alguien más. Quiero que hoy reflexione, querido amigo y hermano, ¿en quién pensó Dios para enviar un mediador? ¿En Él mismo? No lo necesitaba. ¿En quién entonces estaba pensando Dios? Porque fue Dios el que lo envió. El Padre fue el que solucionó lo que tú y yo no podíamos solucionar. ¿En quién estaba pensando entonces? Por supuesto, la respuesta es que estaba pensando en el hombre. Estaba pensando en nosotros. El hombre tan insignificante fue un momento objeto de la consideración amorosa de la persona más trascendental que existe, y no solo pensó en él de manera descuidada y pasajera, sino lo consideró para vida.
El hombre se apartó de Dios. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios a causa del pecado y de sus pecados. Por tanto, Dios está airado con él. Porque Dios aborrece el pecado y por su santidad y justicia debe castigarlo. Pero Dios pensó en el hombre. Él está interesado en restaurar su relación con él y llevarlo hacia él. Mi querido amigo, le pido que en esta mañana clame por favor, pidiéndole a ese Dios que ojalá ese mediador que él envió lo haya puesto para usted. Quiero que miremos la necesidad de un mediador. ¿Por qué razón debe haber un mediador? Lo primero que debemos decir es que no se requiere un mediador para dos personas que están de acuerdo. ¿Para qué un mediador si no hay discusión, si no hay disputa? ¿Para qué? ¿Para qué un árbitro que arregle el asunto? Se necesita entonces un mediador para las personas que han pecado, los que han ofendido al Dios 3 veces santo. Los santos no necesitan o no tienen necesidad de un mediador. Estoy diciendo los santos, es decir, los que no hacen nada, los que todo perfecto, no pecan, están tranquilos, todo lo hacen bien, se portan juiciosos. ¡Qué maravilla! Pero lamento decirle, si usted piensa de esa manera, que la Biblia es clara en Romanos capítulo 3, versículo 23, diciéndonos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos, por tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. El mediador interviene cuando hay diferencias bastante difíciles de resolver. Cuando los desacuerdos son mínimos y hay deseo de resolverlos, es pronta la resolución del conflicto. Pero el mediador aparece cuando los conflictos son complejos o cuando las partes se niegan a solucionarlas. Yo quiero que usted se conteste a lo siguiente. ¿Cree que el conflicto que los hombres tenemos delante de Dios es pequeño? ¿Usted cree que no ha pecado lo suficiente para ofender a ese Dios 3 veces santo? ¿Usted cree, como muchos creen, que como todo el mundo lo hace no es grave? ¿O ha reconocido o ha entendido que la distancia que hay entre Dios y los hombres por causa del pecado es inmensa y que ninguno puede llegar hasta allá por su propia cuenta? Ninguno. Revisemos nuestro caso entonces. Hemos pecado, esa es la realidad. Somos rebeldes, sediciosos ante nuestro Rey. Por otro lado, Dios es justo y aunque es compasivo y está dispuesto a perdonar nuestras faltas ante Él es juez justo de toda la tierra y tiene que castigar el pecado. No hacerlo le convertiría en un tirano y cruel señor e injusto, favoreciendo al malo y afrentando así el bueno. Piense lo siguiente, y creo que no estamos muy lejos de esto. Creo que lo hemos vivido. Piense que hoy nuestro gran presidente diga, voy a sacar una ley donde todos, absolutamente todos los que están presos, los que han hecho males, van a quedar libres. Si hace eso, para aquellos que están allí, sería un favor, sería una misericordia. Pero para aquellos que estamos afuera, para aquellos que hemos visto lo terrible que han hecho ellos, sería una afrenta, ¿no cree? Por supuesto,
¿Qué queremos nosotros? ¿Justicia? ¿Que pague por lo que Él ha hecho? Qué terrible es que alguien venga y diga, bueno, borrón y cuenta nueva, que es lo que hoy, bueno, no es mi tema, pero es lo que hoy quieren, ¿cierto? Que se le perdone, nombrarlo gestor de paz y bueno, todo el cuento. Pero frente a nosotros, eso no cabe. Ahora yo pregunto, frente a Dios, al Dios santo, perfecto, que es justo, ¿queremos que Él haga lo mismo? ¿Que Él diga al pecador borrón y cuenta nueva? No, Él es justo y tiene que castigar el pecado. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ese es nuestro Dios, un Dios santo que no puede soportar el pecado. De la misma manera, Dios no puede ser llamado justo si pasa por alto el pecado sin castigarlo. ¿Cómo llamar justo y verdadero a Dios si aceptara la injusticia y no se pronunciara ni condenara la maldad? Es aquí entonces que se levanta una gran muralla entre Dios y el culpable. Dios tiene que dar castigo merecido al transgresor. Entonces, en un lado de la balanza tenemos a un Dios santo, justo, y al otro lado tenemos a un hombre pecador y culpable. Y debemos preguntar cómo reconciliar a ese Dios justo, a ese Dios santo que tiene que castigar el pecado y a ese hombre pecador. En este punto, querido hermano y querido amigo, aparece el mediador bendito, que puede poner sus manos sobre ambos, resolver su enemistad mortal y declarar paz eterna entre ambos. Un mediador no es para los que están unidos, sino para los que tienen diferencias que no se pueden subsanar de otra manera. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, este texto es maravilloso. Cristo no vino para abolir nuestra tristeza, para quitar nuestra economía mala, para quitar nuestras enfermedades. Cristo vino a quitar la enemistad entre un hombre pecador y culpable y entre un Dios santo y maravilloso que debe y tiene que castigar el pecado. Ese es el Evangelio. Ese es la noticia maravillosa del Evangelio. Que Cristo vino como mediador a interponerse entre Dios y los hombres para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Eso es el Evangelio. Cuando hay dos partes en conflicto, pero ambas quieren la reconciliación, no se requiere de un mediador. Pero cuando hay dos personas en conflicto y éstas se aborrecen entre sí y ninguna desea la reconciliación, pues también sobra el papel de mediador. Si hay dos personas en conflicto y una dice, no, y la otra dice, yo tampoco, ¿cómo hacemos para poder reconciliar eso? ¿Cómo hacemos o cómo hace el mediador para? Sin embargo, en el caso que estamos estudiando, el caso del rebelde pecador y del santo y justo Dios, aquí hay alguien que desea la reconciliación.
Dios tiene buena voluntad para con los hombres. El hombre no. El hombre es renuente, pero la gracia le transforma el corazón y le conquista con su amor. Dios está dispuesto a la reconciliación. Si las dos partes no quisieran, no se necesitaría un mediador. Pero en este caso, hermanos, hay uno que quiere. Por supuesto, ¿qué hace el que quiere? Hace que el hombre quiera. Eso es lo que le quiero decir. Pero hay alguien que quiere, hermanos. Y ese es Dios. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere. ¿Quién lo dice? Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ese es el Dios de la Escritura, que quiere que el hombre se acerque. Por eso el papel del mediador. El hombre, por el contrario, es renuente a la misericordia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El versículo 18 de Romanos 3. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es la condición de los hombres? No quieren buscar a Dios, no hay quien busque a Dios, pero Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Romanos 8, 7, 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un hombre natural ni quiere, pero tampoco puede. Hay muchos que dicen: no, es que si yo quisiera me acercaría. No puede hacerlo. Su condición de pecado no puede. Necesita de la gracia, del poder de Dios para hacerlo, para acercarse a Dios. Así que si en esta mañana alguien quiere solucionar la enemistad con Dios, debe saber que Él está dispuesto a esta paz. Si usted desea ser amigo de Dios, debe alegrarse por el mediador y dejar el asunto en sus manos. Él derribará la muralla que el pecado levantó para separarlo de Dios y pondrá a ambos en reconciliación. El mediador derramó su sangre, el mediador bebió la hiel amarga, y por su muerte y su pasión el pecador es perdonado y reconciliado con el juez. ¿Qué se requiere entonces para solucionar el caso del hombre? Primero, una diferencia irreconciliable por otro medio. No hay otro medio. ¿Dos partes anhelantes de solucionar su conflicto? Claro. En este caso, Dios quiere que el hombre llegue a Él. Si Dios no quisiera, estaríamos perdidos. Pero Él quiere, y Él hace que el hombre quiera acercarse a Él. Y un mediador capacitado para establecer paz entre Dios y el culpable. Si esas tres cosas están presentes en esta mañana, hoy es día de reconciliación. Si el Señor ha tocado tu corazón, querido amigo, querido joven, entonces puede haber reconciliación. Dios confía plenamente en la capacidad de su Hijo Jesucristo para llevar los casos de enemistad. Dios está dispuesto a aceptar la mediación de su Hijo y de aceptar al hombre en su nombre. La pregunta en esta mañana sería: querido amigo, ¿está dispuesto a confiar su caso perdido en las benditas manos de Jesucristo? Su caso está perdido en sus manos, pero no en las manos del mediador Jesucristo. No, Él es la solución. Está dispuesto a obedecer las palabras de Cristo que lo llevarán a confesar y arrepentirse de sus pecados
y a buscar ser acepto en justicia. Si está dispuesto, hoy es el día de la reconciliación. El mediador es necesario, hermanos, porque ambas partes quedan satisfechas. El mediador debe garantizar que cada parte reciba lo que es justo. Entonces, yo pregunto, ¿nuestro amado Cristo abandonó su celeste hogar para rescatar al pecador o lo hizo para glorificar el nombre de su Padre? ¿Qué creen? ¿Cuál es la respuesta? Las dos. Las dos, por supuesto. ¿Qué piensa usted, hermano? Vino entonces por ambas, armoniza las dos. Por un lado, en su oficio de mediador, cuida los intereses del alma del hombre, pero al mismo tiempo cuida los intereses de su Padre y vindica su honor. Tenemos un himno maravilloso que nos dice: nuestro bendito mediador no puede favorecer una sola de sus partes o de las partes, dice, tomando ventaja de la otra. Como dice nuestro himno, queda satisfecho Dios. ¿Lo notan? Queda satisfecho Dios de su justicia. Él no iba a pasar por alto el pecado. Así que cobró su deuda en Jesucristo. Cristo muere, queda satisfecho Dios, pero ahí no acaba. Y el alma limpiada. Qué maravilloso es esto. Por un lado quedó satisfecho Dios, pero por el otro lado el hombre queda limpio, puede volver a su Creador. Así que él vive, muere y resucita para la gloria de su Padre, pero vive y muere y resucita para quitar el pecado del hombre y darle paz y comunión con Dios. El mediador está comprometido con ambas partes, con Dios y con el hombre, y dará a cada una su trato justo y acorde. Ese es el maravilloso mediador entre Dios y los hombres. Permítame terminar con lo siguiente. El bendito mediador está presente en medio de nosotros hoy. El Padre está presente, el juez está presente y el mediador, el Señor Jesucristo, está presente en esta mañana. Pero debemos preguntar, ¿quién nos falta entonces? ¿Quién hace falta en esta mañana? Y es el pecador, el hombre culpable. Y debo preguntar, ¿dónde está ese hombre, esa mujer que ha pecado delante de Dios? ¿Dónde está ese niño, ese joven que está enemistado con su Creador? ¿Dónde está en esta mañana? ¿Dónde está la parte ofensora para que rinda su caso ante el gran mediador? ¿Dónde está? Si en esta mañana no hay pecadores, si en esta mañana no hay enemigos de Dios, si en esta mañana no hay quien ha ofendido a Dios, entonces no se necesita el mediador. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En esta mañana, por supuesto que hay pecadores. Así que le invito a que venga y busque al único mediador que existe entre Dios y usted como pecador. Aquí, hoy, está presente en medio de nosotros. Si han sido los pecados de alguno aquí grandes y muy negros, no piense que este es un caso que el mediador no pueda tratar. El gran mediador no ha perdido ningún caso, no ha rechazado a nadie, no ha declinado frente a un gran expediente. Quizás usted dice, uy, no es que mi caso sí es, yo he pecado. Déjeme decirle que no existe pecado que ese mediador no pueda perdonar. Hoy es la oportunidad.
Juan capítulo 6, versículo 37 nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, escuche las palabras de Cristo, querido amigo, que no has venido al Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no dice: el que no viene a mí, medio limpio, el que no viene a mí, medio arregladito, entonces yo lo recibiré. Dice que el que no viene a mí, yo no le echo fuera. Cualquiera puede ir al Señor. Sus pecados son grandes, sí, pero el mediador es más grande. Ese es el mediador. Si sus diferencias con Dios son demasiado graves y serias, que lo son, quizás para expresarlas con palabras, si le oprimen, si le quitan el sueño y si lo están llevando al borde del infierno, mi Señor, el mediador, puede resolver cualquier caso y hacer las paces entre Dios y usted. No deje pasar la oportunidad. Hoy es el día para entregar tu caso al único mediador, Jesucristo, hombre. Yo le pregunto, ¿lo necesita? ¿Lo anhela? ¿Lo desea? Si es así, venga al mediador. Es el anhelo de Dios reconciliarse con los hombres, pues Él mismo puso el mediador. Dios promete recibir al que quiere venir a Él, si viene en el nombre del único y suficiente Salvador Jesús, y al amparo del sacrificio de la cruz. Por tanto, el pecador debería correr y buscar la solución de su proceso. Debería ser más diligente que el enfermo de gravedad que corra al médico. Más veloz que el hombre que pide justicia al juez terrenal por un caso. Más presuroso que el ignorante que busca el conocimiento. Mi querido amigo, si te reconcilias por Cristo delante de Dios, esta reconciliación es perfecta. Si usted se reconcilia con Él, nunca más estará enemistado con Él, ni Dios se enemistará con usted. Si el mediador elimina el motivo de la disensión, su pecado y lo pecaminoso de su naturaleza se eliminará para siempre, como lo manifestó el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Una vez establecida la paz entre Dios y usted, el amor reinará para siempre en esa nueva relación. Y nada, escúcheme bien, nada podrá separarlo del amor que es en Cristo Jesús. Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Sin embargo, preste atención, querido amigo, porque si rechazas al mediador hoy ofrecido, estarás rechazando la única vía para tener paz con Dios. Usted no podrá encontrar otro mediador efectivo, pues como ya usted ha escuchado, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted frente a la bandera blanca de paz que enseña el adversario, usted levanta su puño y grita: no quiero paz, decidió seguir siendo su enemigo. Si usted no acepta el llamado de Dios, usted le está diciendo: yo no quiero tu paz, yo quiero seguir siendo tu enemigo. Eso sería, querido amigo, una gran insensatez, ya que Dios es Jehová de los ejércitos, experto en batallas, y si quisiera le destruiría hoy mismo. Por eso mi consejo hoy es: abandone la imprudencia y vaya a Cristo, pues bien, como dice el dicho popular, el que quiere guerra, guerra tendrá. Y en esa guerra usted está totalmente perdido, totalmente.
Así que vaya Cristo, baje o suba la bandera blanca y diga, me rindo. Y vaya Cristo, que es el único mediador. Por último, querido hermano, no cese de agradecer y adorar a Dios por su misericordia inmensa al enviar al mediador, Jesucristo, hombre, para reconciliarnos por su muerte y su pasión con Dios. Cristo nuestro sacerdote, Cristo nuestra ofrenda, olor fragante al Padre, con la cual logró nuestra comunión y paz con Dios. Así que, como miembros, como hijos de Dios, deberíamos darle gloria y honra toda nuestra vida, porque gracias a que Él mismo envió ese mediador, usted y yo hoy estamos adorando su nombre y fuimos librados de la muerte eterna. Cuánta gratitud debería haber en nuestro corazón. Oremos.